Buenas tardes. Ciudadano diputado Santiago Krill Miranda, presidente de la mesa directiva de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión. Ciudadana diputada Zoe Ellen Bernal Volnik y ciudadano senador Alejandro Armenta Mier, vicepresidentes de la mesa directiva de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión. Ciudadanas y ciudadanos secretarios, ciudadanas y ciudadanos diputados y senadores de todos los partidos. Para dar cumplimiento al artículo 102, apartado B de nuestra Constitución, así como a los artículos 15 y 52 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, acudo a esta representación para rendirle cuentas al pueblo de México de las actividades realizadas en mi gestión durante el año 2022. Informe cuyo texto íntegro ha sido entregado ya en la Secretaría Técnica de la Mesa Directiva en su versión escrita y electrónica y que a partir de este momento se encuentra disponible también en nuestra página institucional. Cuando dijimos que llegamos a la CNDH a transformarla para defender al pueblo, no fue retórica discursiva, sino un compromiso y la reafirmación de una vocación. Estando ya a mitad del camino, es preciso hacer un balance y puedo decirles, después de 3 años de profundos cambios en actitudes y procedimientos, que la CNDH es hoy realmente la Defensoría del Pueblo que desde hace tiempo reclamaban las y los mexicanos. Hasta que nosotros llegamos se cuestionaba el exceso de gasto y los pocos resultados, que no había el suficiente número de recomendaciones, que no se atendían las violaciones graves a derechos humanos, que no se visibilizaban los casos de tortura. Hoy todo eso quedó atrás. Estamos consolidando una nueva institución con nuevas y mejores reglas donde no caben los dispendios, los excesos, las acciones de escenografía y las agendas políticas negociadas que las definían. En nuestra nueva etapa, la única prioridad son las víctimas. Dejamos de ser la institución de ombudsperson más cara del mundo y la menos eficiente, ejerciendo con responsabilidad los recursos públicos con mucho menos presupuestos que años anteriores, fortaleciendo el compromiso institucional de todas y todos quienes en ella laboramos. La CNDH hoy atiende a un número sin precedente de ciudadanas y ciudadanos, resolviendo las quejas en mucho menos tiempo y emitiendo el mayor número de recomendaciones de toda su historia. Hoy en la CNDH no hay visitadores generales, porque haberlos designado hubiera sido trastocar preceptos constitucionales y los principios de París. Lo que hay son defensoras y defensores de los derechos humanos que representan la pluralidad de profesiones y vocaciones y la paridad de género. Lo hicimos mediante la reforma de nuestro reglamento, por lo que esperamos la discusión y aprobación por esta Cámara del artículo 23 de la ley que mantiene la restricción que no pueden ser visitadores generales más que los que tienen título de licenciados en Derecho, iniciativa que fue presentada desde 2020. Una vez trascendido el proceso de reordenación institucional con las reformas y adecuaciones presupuestales pertinentes, somos la prueba más tangible de que la austeridad no está reñida con la eficacia y que cuando hay compromiso social y conciencia del servicio público, con menos se puede hacer más. Vivimos en el país momentos de cambio como hace al menos 80 años no vivíamos. Y esta Comisión Nacional no podía ser ajena a esta realidad, que es una demanda que alienta a la mayoría del pueblo. Convencidos del papel que nos toca cumplir, hemos dado la batalla para hacer de la CNDH un órgano verdaderamente autónomo,
no porque lanza discursos contra el poder, aunque a trasmano negocie con él, sino porque atiende a las víctimas y al decir poder, hablo de cualquier poder, legal, extralegal o fáctico, que significa asumir a plenitud nuestra misión constitucional. Hacer más expedito el trámite para la solución de quejas es un logro que quiero destacar porque fue uno de mis compromisos y porque ha implicado intensificar nuestro actuar en dos sentidos. Por un lado, es mérito de nuestro personal sustantivo que se ha comprometido en reducir los tiempos de atención desde la calificación y la integración de los expedientes hasta la emisión de recomendaciones, y por otro, es resultado de un buen trabajo de comunicación con las autoridades que nos ha permitido resolver la mayor parte de las quejas durante el trámite o bien mediante conciliaciones como mecanismos alternos más expeditos al procedimiento recomendatorio. En 2022 se recibieron 60,648 escritos de queja, de los cuales 38,255 se registraron como expedientes, correspondiendo 15,942 de ellos a expedientes de presuntas violaciones a los derechos humanos y los 30,537 restantes a documentos en revisión por las visitadurías generales de control, aportaciones, solicitudes de información de recursos y documentos de los organismos públicos de derechos humanos. Al cierre del año se habían brindado atención a 222,147 personas agraviadas mediante la conclusión de 37,585 expedientes. Lo destacable es que en los 2 últimos años hemos disminuido el número de expedientes resueltos por orientación y por no existir materia, y también los tiempos de resolución de las quejas y de la emisión de recomendaciones. El 56,7% de las quejas se resuelven hoy mediante conciliación o durante el trámite, mientras que por orientación y por no existir materia se concluye el 37,7%. Anteriormente transcurrían años después de presentar la queja para finalmente, en muchas ocasiones, comunicarle al quejoso la no competencia de la comisión y la necesidad de que debía acudir a otra instancia. Por eso, entre otras cosas, es que existe entre las víctimas un gran nivel de confianza en nuestro trabajo, porque actualmente, en cuanto llegan las quejas, se turnan, folian y califican en el periodo más corto para su atención en las visitadurías y en aquellos casos en los que realmente la comisión no tiene competencia. Ya no solamente se remite al quejoso hacia otra instancia, sino que se le acompaña en el proceso y, de ser el caso, se le otorga asesoría jurídica y atención psicológica, además de apoyos para el seguimiento de sus gestiones ante la autoridad, para lo cual desde 2020 se creó un fondo extraordinario, gracias al cual se brindan medidas de auxilio y apoyo de gastos a víctimas que por su condición de extrema necesidad urgente y vulnerable requieren de este servicio. Durante 2022, la CNDH emitió un total de 302 recomendaciones, 264 ordinarias y 36 por violaciones graves, dirigidas a 115 autoridades de los 3 órdenes de gobierno, así como 2 recomendaciones generales, el número más alto de recomendaciones emitidas en toda la historia de este organismo constitucional autónomo. A la fecha, en los 3 años de mi gestión, se han emitido en total 459 recomendaciones ordinarias y por violaciones graves, y de ellas 62% han sido para autoridades federales del gobierno actual
y 38% para autoridades de gobiernos federales anteriores. Las autoridades federales con mayor número de recomendaciones son el IMSS, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Fiscalía General de la República, el ISSSTE, el Instituto Nacional de Migración. En fin, las autoridades recomendadas aportaron las evidencias necesarias para concluir un total de 81 expedientes de seguimiento, con los cuales se concluyeron totalmente 51 recomendaciones y 26 se concluyeron de manera parcial, el más alto número de recomendaciones concluidas en los últimos 14 años. En 2022 fueron solicitadas a diversas autoridades 165 medidas precautorias o cautelares, siendo la autoridad con mayor número de medidas la Guardia Nacional, por ser la que mayores garantías de protección ofrece a la ciudadanía. En 2022 revisamos todas las normas que expidieron tanto el Congreso de la Unión como los congresos locales, a fin de identificar aquellas disposiciones que pudieran vulnerar derechos humanos. Un total de 3.491 ordenamientos legales que derivó en 77 demandas de acción de inconstitucionalidad, por lo que puedo afirmar que durante mi gestión se han emitido las acciones de inconstitucionalidad que ha sido preciso presentar con una visión progresiva, rigor jurídico y empatía con el pueblo, a fin de contribuir a tener legislaciones que garanticen el ejercicio y el cumplimiento de los derechos humanos. Cabe señalar que de 2007, fecha en que se instituyó la facultad de promover acciones de inconstitucionalidad, a 2019 se promovieron un total de 273. En el acumulado de los últimos 3 años, 2020 con 113, 2021 con 115 y 2022 con 79, se ha superado el histórico de estos 12 años. El pueblo de México tiene hoy la certeza de que la CNDH está a su servicio. En 2022 defendimos los derechos de las personas migrantes, fenómeno al que hemos dedicado atención especial. Se realizaron 286 visitas a estaciones migratorias en las que se atendió con diversas gestiones a 20.654 personas extranjeras alojadas en ellas. Se realizaron 49 visitas a hospitales, procuradurías locales, centros de atención a menores fronterizos, etcétera, y 101 visitas a casas o albergues para personas en migración, y en ellas se atendieron a 1.254 personas. La cobertura se complementó con 24 visitas a lugares de tránsito de personas en contexto de migración, como plazas públicas o vías ferroviarias, atendiendo a un total de 812 personas. Adicionalmente, se brindaron 330 atenciones de carácter específico y personalizado a 913 personas. Derivado de lo anterior, resultaron 243 quejas y 62 solicitudes de medidas cautelares. Se emitieron 45 recomendaciones y una por violaciones graves. Defendimos a las personas con casos relacionados con la pandemia por COVID-19. Se llevaron a cabo 12 conciliaciones por falta de atención médica u omisión en el suministro de medicamentos y se resolvieron 284 expedientes durante el trámite a favor de las personas agraviadas. En lo que va de mi gestión se han registrado 2.434 expedientes, de los cuales se concluyeron 2.215, es decir, el 91%, 21 de ellos mediante recomendación ordinaria
y 1 por recomendación por violaciones graves. Defendimos los derechos de las personas buscadoras. Para ello, renovamos el programa de personas desaparecidas, PERDES, que dejó de atender quejas de desaparecidos por violencia del Estado, cuyos expedientes pasaron a la Oficina Especial para investigar la represión y desapariciones forzadas por violencia política del Estado durante el pasado reciente, de manera que la atención del programa está enfocada ahora en los casos actuales de personas desaparecidas y no localizadas. Fue así que en 2022 se proporcionó atención a 1,005 víctimas o familiares de víctimas de desaparición de diversas entidades federativas y del extranjero. Se realizaron 80 acompañamientos de búsqueda, entre ellos 14 relacionados con acciones urgentes dictadas por el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU. Se atendieron 548 expedientes, de los cuales se concluyeron 485 y se emitieron 5 recomendaciones. Hemos defendido también los derechos de las víctimas de la llamada guerra sucia, no solo mediante el trabajo propio de la Oficina Especial, sino coadyuvando con la Comisión de la Verdad, creada para ese efecto mediante decreto presidencial, asumiendo con firmeza nuestra postura de que no podemos seguir aplazando la justicia y la reparación integral de quienes por décadas la han esperado, y desde luego nunca transigiendo en una lucha que tiene como objetivo la memoria, sí, pero sobre todo la justicia, saber al fin qué pasó con nuestros padres, madres, hermanos, hermanas y familiares y quiénes los desaparecieron. Una deuda que el Ejército y los cuerpos policiales del pasado le deben no solo a las víctimas, sino a todo el pueblo de México. Defendimos de manera oportuna y diligente los derechos de las niñas y niños con cáncer, dando curso a 8 expedientes relativos al tratamiento oncológico, 6 de los cuales se resolvieron durante el trámite, es decir, que por la intervención de la CNDH se suministró el fármaco requerido. En los otros 2 casos no existió materia, es decir, no hubo tal desabasto o la prescripción médica correspondiente. Defendimos, desde luego, los derechos de las mujeres. La Recomendación General 43/2020 ha sido fundamental para el trabajo de prevención y atención de la violencia contra las mujeres. Derivado de ello, a través del Programa de Asuntos de la Mujer y de Igualdad entre Mujeres y Hombres, PAMIN, la CNDH se integró a las visitas a los municipios de mayor vulnerabilidad del país y con alto índice de violencia, para la instalación del sistema que da seguimiento a la implementación del programa integral para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. Esto en acompañamiento de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, el CONAVIM. Además, a lo largo del año se atendieron un total de 329 expedientes de queja, de los cuales se concluyeron 182.9 de ellos mediante recomendaciones. Y, por supuesto, defendimos los derechos a la salud de las y los mexicanos con la renovación del programa de sexualidad, salud y VIH. Estamos fortaleciendo sus alcances y resultados, así que, además de las asesorías y acompañamientos, en 2022 se atendieron 288 quejas relacionadas al desabasto de medicamentos oncológicos. De los cuales 187, es decir, el 65%, fueron resueltas durante su tramitación mediante conciliaciones y 7 recomendaciones. Por lo que toca al desabasto de medicamentos antirretrovirales,
registraron un total de 89 quejas relacionadas con el VIH y el SIDA, en las que el principal hecho violatorio fue omitir suministrar medicamentos, destacando que la autoridad responsable más señalada fue el IMSS, con 45 quejas, por lo que se intensificaron los contactos con el instituto, lográndose resolver el 71% de esas quejas durante el trámite. Además, se emitieron 6 recomendaciones y llevamos a cabo la presentación del Atlas de las personas LGBTTIQ+, como una herramienta de acceso público que abona al impulso de acciones de protección y defensa de los derechos de las personas de LGBTTIQ+. Defendimos a las personas periodistas y defensoras de los derechos humanos, otro asunto al que hemos dedicado particular atención toda vez que la violencia no cesa. Derivado de esto, a lo largo del año, en 83 ocasiones se solicitaron medidas cautelares a fin de garantizar su seguridad e integridad física y se atendieron 569 expedientes, de los cuales fueron concluidos 533. Se emitieron 9 recomendaciones ordinarias y una recomendación general sobre el caso de espionaje denominado Pegasus. Defendimos a las personas pertenecientes a pueblos y comunidades indígenas y afrodescendientes y nos acercamos hasta sus comunidades. En 2022 se concluyeron 185 expedientes correspondientes a diferentes entidades federativas y se tienen 160 en trámite. Se emitieron 3 medidas cautelares y 2 recomendaciones. Defendimos los derechos de las personas privadas de su libertad, no solamente atendiendo las quejas, sino previniendo a la autoridad mediante nuestras evaluaciones y diagnósticos respecto de posibles situaciones de riesgo. En 2022 registramos un total de 2.735 quejas sobre presuntas violaciones a derechos humanos cometidas en centros federales de readaptación social. De ello derivaron 2.122 expedientes, de los cuales 1.959 se resolvieron durante el trámite, 92 mediante conciliación, 14 mediante recomendaciones particulares y 4 por recomendaciones por violaciones graves. Durante 2022 defendimos y promovimos los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, construyendo el programa DESCA de la CNDH en diálogo con ciudadanos, organizaciones y autoridades, pero además atendimos 2.094 expedientes de queja, de los cuales 1.096 están concluidos y 817 en trámite, y emitimos 49 recomendaciones ordinarias. Con respecto al caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, se ha continuado con la integración del expediente de la nueva queja presentada en 2021 por los padres y madres de los desaparecidos, documentando los nuevos hechos y elementos del caso. Asimismo, se hizo la publicación del informe de la recomendación 15VG/2018. La lucha imparable de todos los días, el cual incorporó nuevos elementos no atendidos en la investigación llevada a cabo entre 2014 y 2018 por esta Comisión Nacional. El compromiso con los familiares de los normalistas es trabajar de la mano en apoyo de sus demandas, por lo que mantenemos nuestra voluntad de acompañarlos en su búsqueda de la verdad y la justicia. En 2022 defendimos los derechos de las personas con discapacidad y para ello reformamos nuestro reglamento interno a fin de clarificar el funcionamiento del mecanismo independiente que da cumplimiento a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y concretamos su integración con las 32 comisiones estatales. Además, realizamos 199 actividades de promoción
impactando a 35.956 personas, 208 reuniones de trabajo con organizaciones de la sociedad civil, organismos públicos y privados, nacionales e internacionales. Se atendieron 166 orientaciones y 155 asesorías jurídicas, así como 80 gestiones que implicaron la realización de 97 diligencias y se emitieron 6 recomendaciones y 12 acciones de inconstitucionalidad. Defendimos, visibilizándolos como nunca antes, a las personas víctimas de tortura. 30 recomendaciones en 3 años de mi gestión frente a 13 emitidas en toda la gestión anterior dan cuenta de ello. Además, a través del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, la CNDH realizó 9 informes de supervisión a centros especializados para el tratamiento de adicciones, separos de seguridad pública municipales y centros de reinserción social. 2 informes de seguimiento y 4 informes especiales que abordan las problemáticas que enfrentan los centros de detención y centros e instituciones privadas de detención e interés público. Se realizaron asimismo un total de 256 visitas a lugares de privación de la libertad, 80 de ellas de supervisión, 150 de seguimiento, informes y 26 visitas. Se presentaron 201 quejas y 201 denuncias y se emitieron 30 medidas precautorias con el objetivo de garantizar la protección oportuna o restitución de los derechos de las personas privadas de su libertad. Si bien en mi gestión se han privilegiado las acciones de protección y defensa, las acciones de promoción, capacitación y formación, son parte fundamental de la misión asignada a la CNDH. En 2022 se impartieron capacitaciones en las 32 entidades federativas, 3.592 actividades con un total de 765.517 participantes. Desde el portal Educa CNDH se emitieron 383.158 constancias de 3.072 actividades registradas a través de diversas plataformas de forma presencial y asíncrona, y el SENADE cumple hoy su misión social desde un abordaje crítico de los derechos humanos, fortaleciendo la reflexión y la investigación, promoviendo el diálogo mediante mesas en las que libremente se discute sobre los grandes temas de los derechos humanos en el país. En el plano internacional, reafirmamos los lazos con los principales organismos internacionales de las Naciones Unidas, ONU, y del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, CID, en especial con las instituciones de la región que hoy actuamos unidas y que se hizo patente en la solidaridad de la red de instituciones nacionales para la promoción y protección de los derechos humanos del continente americano, RINCA, respaldando el trabajo de la CNDH. Reconocimiento a nuestro trabajo y liderazgo ha sido la ratificación del estatus A otorgado por GANRI y nuestra acción como institución suplente en el subcomité de acreditación de GANRI para el periodo 2022-2025. Ciudadanas y ciudadanos, diputados y senadores, quiero destacar por último los ajustes y ahorros que hemos logrado, que no han limitado nuestro trabajo ni nuestra capacidad de respuesta frente a las víctimas. Esto es así porque, de entrada, el gasto de operación se ha ido reduciendo paulatinamente hasta llegar en 2022 al 20%, mientras el 80% se destina a actividades sustantivas, fundamentalmente
las que se atienden en quejas, integran expedientes y emiten y dan seguimiento a las recomendaciones. Las condiciones del personal han mejorado. No existe el outsourcing en la comisión y el incremento salarial acumulado otorgado al personal operativo asciende a 11.4% de los ejercicios 2020 a 2022. En cambio, los sueldos de los altos mandos se redujeron y no han tenido incremento desde que llegué, y este año tendrán una reducción del 5%. Quiero destacar que para este año nuestro presupuesto es prácticamente el mismo que se tenía en 2017, pero además que no tuvo ningún incremento en términos reales en relación con el 2022. Incluso si se consideran las cifras y proyecciones de la Secretaría de Hacienda, entonces más bien implicaría un decremento del 3% en términos reales, lo que significa que este organismo autónomo cuesta hoy menos al pueblo y le sirve más y mejor. Este informe lo demuestra en su contenido, y aunque he tratado de abordar resumidos los resultados del trabajo de la comisión, en su lectura encontrarán el detalle de nuestras acciones. Las y los invito a leerlo porque es el reflejo de un gran esfuerzo de equipo de todas y todos quienes orgullosamente la integramos. Somos parte de la construcción de un nuevo país y estoy convencida de que la CNDH está en la ruta correcta para consolidarse como la Defensoría del Pueblo de México, pero lo que piense o diga en ese sentido es intrascendente frente a lo que dicen las víctimas y el pueblo. Ellos son el juez de esta gestión. A su calificación me someto. Muchas gracias.